gracias por venir y muchas gracias por vernos también en las redes en esta edición especial del Salón Gestión PBS de la Universidad del Pacífico. Eh, Hoy tenemos con nosotros a Francisco Palao y vamos a conversar con él sobre su nuevo libro, Transformación Exponencial. Y para eso vamos a estar Julio Lira, que es el director del diario Gestión, y lógicamente con Francisco. Después de este pequeño conversatorio les abriremos el micro para que puedan preguntar lo que consideren. Pues si les parece podemos comenzar por lo que veníamos conversando. Con Julio hemos hablado en varias ocasiones sobre el impacto que tiene la tecnología en general, pero hablábamos del impacto que ha ido teniendo la tecnología en los medios. Nos remontábamos a los años 70 hablando de aquella frase que ha acuñado McLuhan sobre la aldea global y cómo esa aldea global ha ido evolucionando al paso de las décadas y cómo cada vez los seres humanos estamos muchísimo más conectados, ¿no? Y esto yo creo que viene al hilo porque tu andadura, Francisco, que no solo eres doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Granada y MBA por el Instituto de Empresa, sino que eres un emprendedor prematuro, además reconocido por el MIT también. Y precisamente tu andadura la comenzaste conectando personas, ¿no? ¿Podríamos empezar quizá por esta experiencia? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en Lima. Siento que es, si no mi segundo hogar, ya casi el primero, porque ayer precisamente cuando entré en el control de frontera y el policía que me estaba viendo el pasaporte vio el listado de entrada, pues yo creo que como en el último año he venido 30 veces al país, ¿no? Por temas muy personales también, pero en fin, es un placer estar aquí con vosotros y gracias por la cálida acogida. Y bueno, efectivamente, yo creo que el mundo se está haciendo más pequeñito, ¿no? Cada vez más, precisamente por las tecnologías. Como bien comentabas, he sido emprendedor desde que tengo casi uso de razón. Y uno de mis primeros emprendimientos lo hice, bueno, pues estando en la universidad, en el primer curso, y era un portal de citas online. Todos conocemos Tinder, ¿no? O algo similar. Si no lo conocéis, algún amigo de algún amigo, ¿no? Lo he utilizado en alguna ocasión. Y la historia resumida es que, bueno, ese proyecto fue muy bien y al año empezamos a recibir fotografías de todo el mundo, de personas que se estaban casando porque se conocieron a través de la plataforma, ¿no? La primera fotografía nos vino de México. Yo nunca había estado en México, ¿no? Entonces, con este concepto de la aldea digital y de que todo está conectado, efectivamente, ¿no? El acceso que tenemos todos nosotros a la tecnología a día de hoy nos permite hacer cosas tan impresionantes como esta, ¿no? Sin salir de nuestra habitación, sin salir de nuestra ciudad, sin salir de nuestro país, aunque está bien también salir, por supuesto, para coger nuevas perspectivas, pero con el acceso que tenemos toda la tecnología se pueden hacer cosas increíbles. De hecho, hace poco leía el caso de un chico, José, un chico de Arequipa, de aquí, que con 14 años ha creado el primer banco creado por un niño. El primer banco mundial, ¿no? Es decir, a día de hoy está en Internet todo el conocimiento necesario para utilizar la tecnología y la tecnología está en nuestras manos para poder hacer con ella cosas increíbles. Eh, la tecnología, estamos ahora acuñando una frase del fundador del Foro Económico Mundial, y es que estamos en la cuarta revolución industrial y que difiere básicamente porque es una revolución que no solo cambia nuestras vidas, sino que nos cambia a nosotros mismos. ¿Qué es esto de la cuarta revolución industrial? Sí, no, efectivamente, yo creo que estamos en uno de los periodos más increíbles de la humanidad, porque hace unos años, y el ejemplo del que yo comentaba antes, hace 19 años, es decir, hace 19 años creo esta plataforma online para conectar personas, porque teníamos la tecnología digital, bueno, internet, todo ese mundo, ¿no? Que se nos abrió con las distintas páginas web, etcétera. Pero ahora tenemos otro tipo de tecnologías mucho más potentes, como son inteligencia artificial, ¿no? Como son impresión en 3D. También hace poco veíamos el caso de una chica que ha creado la primera línea de moda impresa toda en 3D desde su casa, ¿no? De ropa. Y en las últimas, bueno, en las últimas Paralimpiadas, hace un año y medio, ella, bueno, pues hizo desde su propia casa todos los vestidos de la ceremonia inaugural de las personas que estaban, ¿no? Con lo cual, todo está cambiando a un ritmo increíble y es precisamente la cuarta revolución industrial lo que hace
que el humano empiece también a evolucionar, porque tenemos tecnologías como por ejemplo la edición genética. Estamos empezando a editar genéticamente nuestros propios cuerpos, con lo cual nosotros casi somos digitales, ¿no? Casi que nos podemos reprogramar. Y esto tiene efectos muy importantes, ¿no? Pero sí, efectivamente la cuarta revolución industrial se define como la combinación de distintas tecnologías en las que entra Internet, pero en las que entra también inteligencia artificial, impresión en 3D y muchas otras. Y el efecto más importante que está teniendo la cuarta revolución industrial es que está haciendo lo que antes era escaso o al menos difícil de acceder, lo está haciendo abundante. Estamos entrando en un mundo de abundancia. Por ejemplo, el sol, ¿no? O sea, el sol ofrece aporta a la Tierra, a nuestro planeta, en 8 minutos la energía que necesitamos para 3 semanas, toda la humanidad. Es decir, no es que no haya abundancia de energía. A pesar de eso pagamos mucho por la energía, pero no es que no haya abundancia, la abundancia existe, pero la tecnología ahora nos está permitiendo a ser más eficientes a la hora de recoger y de acumular esa energía. Y la mayor parte de las compañías energéticas en todo el mundo, pero yo viajo ayudando a compañías en todo el mundo, son conscientes de que aquí a unos años la energía va a ser libre y gratuita para todo el mundo, porque las paneles solares nos van a ofrecer eso, ¿no? Con lo cual estamos entrando en una era de la abundancia. Va a haber abundancia de energía, hay abundancia de información. Este chico José que ha creado este banco lo ha hecho aprendiendo a través de Internet, ¿no? Tenemos abundancia de información, tenemos abundancia de recursos con la impresión en 3D, ¿no? Y esto está cambiándolo todo. Y las compañías, y ahora entraremos en esa parte seguramente, necesitan evolucionar para gestionar muy bien esta era de la abundancia, ¿no? Con lo cual sí, el ser humano está siendo de alguna manera tocado positivamente por esta tecnología que nos permite vivir más, vivir con mayores recursos, vivir con mayor conocimiento, etcétera, pero también, bueno, pues esto es algo que está generando una época de abundancia, eventualmente que llegará a todos, y las organizaciones se tienen que adaptar para esto. Hay una cosa creo que importante, sé que en la noche, en la presentación del libro lo vas a explicar mucho mejor, pero para los que están aquí presentes saber cuál es el concepto de transformación exponencial, ¿no? Y dado que nos encontramos en una casa de estudios, ¿no? En Pacifico Business School, hay justo un informe de semanas atrás donde IBM decía que a futuro, en los próximos años, se van a necesitar por lo menos 17.000 profesionales vinculados, especializados a tecnologías de la información. Y tú me decías en la previa, ¿no? Cuando yo te comentaba el interés que hay en mayor medida de las empresas peruanas por la transformación digital, tú me decías, pero también importan las personas, ¿no? Y justamente las habilidades de las personas, cómo atender esa demanda, ¿no? Cómo tú ves esas tendencias y países como Perú, cómo pueden seguir esa tendencia. Muy bien. Bueno, sí, efectivamente. A ver, el libro tiene como título Transformación Exponencial, es un título muy explícito. Y nos alejamos, o más que alejarnos, vamos a dar y damos un paso más allá de la transformación digital por varios motivos. En primer lugar, como antes comentaba, estamos viviendo un mundo de abundancia. Y eso quiere decir que existen muchos modelos de negocio de las compañías actuales que se están quedando obsoletos, porque la mayor parte de los modelos de negocio están muy basados en la escasez, es decir, en vender un producto o un servicio escaso. Y eso quiere decir que como ahora vivimos en una era de abundancia en la que los modelos de negocio son totalmente diferentes. Antes existía un modelo de negocio de enciclopedia, ¿no? Y llegaban, no sé aquí, pero en muchos países, ¿no? Yo creo que aquí sí igual, a nuestra casa vendernos y ofrecernos una enciclopedia, la podíamos comprar por teléfono, etcétera, etcétera. Ahora ya nadie vende enciclopedias, porque Wikipedia nos ofrece esa información, es abundante. El negocio de las enciclopedias se ha extinguido en ese sentido, ¿no? Es decir, se ha disrumpido. Con lo cual, ¿de qué nos sirve digitalizar un negocio si puede que esa empresa esté viviendo, sobreviviendo en una industria que desaparezca en un tiempo? Con lo cual, la transformación digital es necesaria, pero no es suficiente, porque puede que necesitemos movernos a otra industria, movernos a otro espacio diferente en esta época de tecnologías exponenciales, porque lo que nos está generando la abundancia es que la tecnología evoluciona de una manera exponencial. Y a día de hoy, volviendo al ejemplo solar, la energía todavía no es gratis y libre, porque bueno, la eficiencia de los paneles solares no es tan potente como debería, pero se sabe que de aquí a 3-4 años, precisamente porque la tecnología evoluciona de una manera exponencial, la energía será gratuita. Y en ese momento tendremos una abundancia de energía y en ese momento las compañías eléctricas o energéticas tendrán que cambiar su modelo de negocio. No será suficiente con digitalizarse, tienen que transformarse para este mundo exponencial en el que estamos viviendo. Ahora bien, volviendo al tema de las personas, sí, la única manera de transformar una organización es transformando a sus personas, porque al final las
organizaciones se basan en personas. Con lo cual, si solo incluimos tecnología, a pesar de que yo tengo una formación originariamente hace ya mucho tiempo muy técnica, pero de lo que me he dado cuenta en todo este tiempo es que la tecnología es un medio, pero no es el fin. Si solo nos centramos en digitalizar, en aplicar tecnología y no nos centramos en transformar la persona, en transformar el mindset, ¿no? La mentalidad de las personas que trabajan en una organización, vamos a tener un problema. Porque ocurre algo muy curioso. Y es que siempre que intentamos innovar en una organización, el sistema inmunitario de la organización ataca. Es decir, siempre hay una resistencia interna. Y hay una resistencia interna porque las personas no están adaptadas o preparadas para asumir ese cambio. Con lo cual, si no trabajamos con las personas de la organización, cuando intentemos evolucionar o innovar la organización, el sistema inmunitario, que son las personas al fin y al cabo, van a intentar oponerse a ese cambio. Es decir, es un mindset. Totalmente. Al final es una forma de abordar y de mirar no solo de forma sistémica los asuntos, sino hay que incorporar tecnología y personas. Y volviendo al paradigma de la escasez y la abundancia, a los directivos de hoy están formados pensando precisamente en la escasez, ¿no? Es decir, cuanto un bien más escaso es, más caro es. Sin embargo, el paradigma de hoy es hay mucho de todo, porque también podemos imprimir comida. Y no hace falta estar comiendo vacas, sino que podemos imprimir células, ¿verdad? Y imprimirnos una buena hamburguesa. ¿Cómo podríamos trabajar desde el ámbito académico y ya muy cercano a las corporaciones? ¿Cómo podemos trabajar este cambio de mentalidad? Porque no es fácil. Los que estamos en transformación nos damos cuenta que el sistema inmunológico es muy potente y cuanto más grande y más establecida es esa corporación, es más potente todavía, ¿no? Claro. Efectivamente, como estabas comentando, el reto principal que tienen la mayor parte de las organizaciones actuales establecidas es pasar de un modelo de negocio basado en la escasez a un modelo de negocio en el que navegamos en una abundancia de productos, de servicios, de posibilidades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es necesario que las organizaciones evolucionen. Yo al principio pensaba que esto era una cuestión de tecnología y bueno, pensaba que se trataba de integrar tecnología. Bueno, vimos que no. Luego pensé que esto era una cuestión de metodología, es decir, de aplicar, ¿no?, la tecnología de la manera adecuada y me di cuenta de que tampoco. Y como tú bien decías, esto es una cuestión de mindset, de preparar a las organizaciones para ser conscientes de que hay que hacer un cambio y de que, bueno, de que se ejecute el cambio adecuadamente. Algo muy importante que se está dando en las organizaciones, un fenómeno muy importante, es que las organizaciones que hemos observado que están creciendo de una manera exponencial, porque ese es el nuevo paradigma. Es decir, hay un nuevo paradigma en las organizaciones que es el que se llama organización exponencial. Por cierto, que es el primer libro del cual se basa este segundo, de transformación exponencial, que son organizaciones nuevas que han surgido en este nuevo entorno y que conectan muy bien con la abundancia. Un ejemplo es Airbnb. Airbnb, que todos lo conocemos, es a día de hoy la cadena de hotel más grande del mundo y no tiene ni una sola habitación en propiedad. Y han crecido exponencialmente en muy poquitos años. ¿Qué hace Airbnb? Conecta con una abundancia de alojamientos, con una abundancia de huéspedes y los, ¿no?, ofrece por internet de una manera muy sencilla. Google hace lo mismo, conecta con una abundancia de información y escala exponencialmente hasta ser lo que es a día de hoy. Uber hace lo mismo, conecta con una abundancia de conductores y escala, con lo cual son un nuevo paradigma de organizaciones que conectan muy bien con la abundancia. Pero estas organizaciones tienen algo más. Lo que nosotros observamos hace ya unos años haciendo un estudio sobre todo este tema es que, bueno, existen una serie de atributos comunes que hacen que estas organizaciones sean capaces de conectar con la abundancia y escalar exponencialmente. Y son 11 atributos. No voy a mencionarlos ahora, aunque luego podemos hablar un poco sobre todos ellos, pero lo que es curioso es que solo 2 de estos 11 atributos son tecnológicos, solo 2. El resto son nuevas maneras de entender la empresa y organizarse. Y el más importante de todos, y voy a esto porque me preguntaba sobre el tema del mindset, y este es el que digamos está de lleno centrado en el tema del mindset, es el propósito. Estamos viviendo una nueva era a nivel humanitario, a nivel de sociedad, en el que el propósito es muy importante. Es decir, a medida que la base de la pirámide de Maslow, ¿no?, de nuestras propias necesidades se va cubriendo, existen nuevas generaciones, por ejemplo, las nuevas generaciones de en fin, millennials, etcétera, son personas que no solamente buscan un trabajo, sino que quieren invertir su tiempo, su día a día en algo que contribuya positivamente al mundo. Y este nuevo tipo de organizaciones son así, tienen un propósito, buscan hacer un mundo mejor. Y al hacer un mundo mejor
generan comunidades, generan una serie de clientes y de partners, en definitiva de comunidades alrededor de ellas que les ayudan a prosperar, ¿no? El caso de Google es uno de ellos. Google tiene como propósito organizar y digitalizar toda la información del mundo. Y precisamente porque Google hace esto, tenemos a José, al chico de Arequipa, que es capaz de a través de Google aprender a cómo crear un banco. Y no va a una universidad para aprender, va directamente a internet y allí aprende, porque hay organizaciones con propósito que están mejorando el mundo, ¿no? Con lo cual lo que tenemos que entender todos es que el tema del propósito, el tema de, bueno, estar abiertos a hacer las cosas de una manera diferente y no solamente movernos por el dinero, sino movernos por intentar mejorar el mundo, al final es lo que está haciendo que haya un grupo de organizaciones que funcionen muy bien y otro grupo de organizaciones que se están quedando obsoletas, con lo cual no solo tenemos que mirar las métricas económicas, sino también las métricas de impacto, qué queremos hacer para el mundo, para crear un mundo mejor. Así es. Por ejemplo, la Universidad del Pacífico, nosotros formamos líderes para el mundo y es un propósito muchísimo más amplio y de largo plazo que además no tiene ni siquiera caducidad, ¿no? Efectivamente. Pero ha citado varias empresas que ya parten siendo exponenciales, porque parten ya con un mindset en una economía y aprovechan esa abundancia. Son aquellos visionarios que hoy son los millonarios y los visionarios de hoy serán los millonarios de dentro de 10 años. Pero claro, no todas las empresas y corporaciones son exponenciales. De hecho, algunas son más dinosaurios que otras son más verticales que otras. ¿Puede una empresa tradicional, desde el punto de vista organizativo, jerárquico, etcétera, ser una empresa exponencial? Muy buena pregunta. Y de hecho lo conecto con justo lo que estabas comentando sobre el propósito de la Universidad Pacífico, ¿no? Formar líderes, ¿no? Crear líderes, porque al final, más que la información, yo creo que justo lo que se hace aquí en la Universidad del Pacífico en cuanto a formar y cambiar el mindset de las personas, no enseñar a las personas a encontrar un trabajo, sino a buscar su propósito, ¿no? Y a ser los líderes del futuro. Y en ese sentido, yo creo que no tiene por qué todo el mundo pensar que tenemos que crear empresas globales y exponenciales, ¿no? Es decir, hay personas que tienen, bueno, la intención o el sueño, el deseo de impactar en todo el mundo de una manera global. Hay personas que son líderes de su entorno más local y también es liderazgo, ¿no? Con lo cual hay empresas exponenciales que tienen como objetivo transformar todo el mundo. Hay empresas que lo único que hacen básicamente es, bueno, utilizar este tipo de atributos, como por ejemplo tener un propósito claro, pero con el único, bueno, pues objetivo de impactar localmente. Hay empresas más locales, quizás nacionales, incluso empresas de barrio, de una zona determinada de una ciudad, que sí que definen un propósito y que empiezan a aplicar las tecnologías de una manera determinada. Generan su comunidad con Facebook, generan su comunidad con Instagram, tienen un propósito, generan, bueno, pues un tipo de actividad diferente gracias a distintas tecnologías que le permiten automatizar ciertos procesos, pero lo que quiero decir es que este tipo de mentalidad, este tipo de mindset no está solamente centrado en las grandes empresas tipo Uber o tipo Google, ¿no? Sino que todos, igual que las personas podemos y debemos de ser mejores personas cada día, las empresas también pueden y deben de ser mejores empresas cada día, teniendo un propósito y no mirando atrás, es decir, o no mirando hacia otro lado, sino utilizando las tecnologías y este tipo de atributos, ¿no? Que nos permiten modernizarnos, con lo cual todo este tipo de metodologías no solo son para las grandes, sino que también son para las pequeñas, precisamente para que se mantengan vivas, ¿no? Y incluso mejoren su relevancia en el mercado en este nuevo mundo que nos ha tocado vivir, que es tan apasionante por otro lado. Francisco, me mencionabas en tu anterior respuesta que cuando tú comenzaste a evaluar todos estos temas, no solamente se trataba de tecnología o de metodología, ¿no? Y has hecho mucho hincapié en esta última respuesta el tema del propósito, ¿no? Como una empresa, como digamos que en el caso peruano, que quiere entrar a toda esa transformación digital y quizás a futuro una transformación exponencial, ¿qué pasos tendría que fijarse inicialmente, ¿no? Para que el proceso tenga una ruta hacia el éxito, ¿no? Porque si no, de lo contrario, el camino se pierde. Has hecho también hincapié de que, por ejemplo, de pronto uno hace una transformación digital en una industria equivocada, porque esa industria ya no tiene futuro, va a desaparecer, ¿no? O sea, ¿cómo darse cuenta de esos temas? Muy buena pregunta. Yo recuerdo cuando empecé con toda mi aventura, bueno, en el mundo del emprendimiento, que mis mentores siempre me decían, Francisco, lo que tienes que buscar es una necesidad básica, un
problema que se resuelve, que queremos resolver, y una solución. Y era la pareja problema-solución, problema-solución. Eso también ha cambiado. Ahora lo que observamos es que este nuevo tipo de compañía, esta nueva generación de compañías, ¿no? Igual que de personas, por cierto, empiezan con el propósito. Empiezan con un propósito, es decir, cómo visualizan el mundo, ¿no? Pues un mundo sin pobreza, un mundo con energía libre, un mundo, ¿no?, en el que no haya accidentes de tráfico. Es decir, visualizan un mundo ideal. Y ese es un propósito, porque el propósito no habla de nosotros, sino que habla de un mundo ideal. Y dentro de ese propósito pueden existir multitud de problemas y de necesidades que resolver, ¿no? Ahora bien, lo que hacemos es, en primer lugar, yendo un poco a la pregunta, porque me preguntabas sobre el propósito, sobre el proceso, lo primero es tener claro cuál es el propósito nuestro como personas, por cierto, o como compañía, como entidad. Una vez que tenemos claro el propósito, vamos a unirnos y vamos a empezar a interaccionar con comunidades cercanas a ese propósito, o vamos a traer directamente comunidades, personas que de alguna manera se sientan atraídas con ese propósito. Y de esa manera lo que vamos a encontrar son distintas necesidades, distintos problemas, distintas oportunidades, ya sea de negocio, ¿no?, o de algún otro tipo, que podamos abordar. Porque si en algún momento dado, por el motivo que sea, la industria en la que estamos, ¿no?, el espacio en el que estamos de mercado se extingue, porque lo que ocurre con las tecnologías exponenciales es que todo va mucho más rápido y hay veces que el mercado se mueve, ¿no?, de una manera vertiginosa y no nos da tiempo a reaccionar, ¿no? Siempre vamos a tener nuestro propósito como estrella polar. Con lo cual, si la industria o el espacio en el que estamos se disrumpe, siempre vamos a tener nuestro propósito y nuestra comunidad, que es como la red, ¿no?, que nos mantiene, para nosotros, y bueno, nos va a permitir siempre ir pivotando, ir cambiando nuestro modelo de negocio, ir cambiando nuestra compañía o ir lanzando nuevos proyectos que siempre nos permitirán seguir con el negocio, ¿no? Pero el propósito es muy importante y me alegro que me vuelvas a preguntar por ello, porque realmente incluso en el mundo de los negocios, las mayores oportunidades de negocio a día de hoy en el mundo son los mayores retos de la humanidad. Si resolvemos los retos de la humanidad, si resolvemos la pobreza, si resolvemos el tema de energía, temas de cambio climático, temas de equidad, etcétera, vamos a generar siempre no solamente una comunidad, sino de alguna manera algún negocio que nos permita, pues, ser sostenibles. Y en esa línea, ¿qué pasa con las industrias que no se adaptan, que no se transforman? Puede parecer una pregunta, bueno, desaparecen, pero no necesariamente el proceso es así, ¿no? Porque detrás de estas industrias, como vuelvo a tu reflexión inicial, hay personas, hay profesionales, hay jóvenes también, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que las empresas, ya sea a través de las universidades, a través de acciones gubernamentales, se den cuenta que tienen que estar en este proceso? Muy interesante la pregunta. Bueno, al final, el mundo empresarial o el mundo institucional, nuestra sociedad y nosotros mismos como especie, pues nos regimos por la evolución natural, ¿no? La evolución natural de las especies. O sea, que es cierto que hay una selección natural que al final hace que ciertas especies, ciertas organizaciones, instituciones sigan hacia adelante y otras, pues desafortunadamente se quedan en el camino. Y eso va a ocurrir siempre. Precisamente hace 2 días veíamos que el gigante del turismo, Thomas Cook, Sí, claro. desaparecía de un día para otro, de manera fulminante. ¿Cuántas personas se han quedado, no? 600.000. De 600.000 turistas, pero y los empleados, ¿no?, que tenía la compañía, y eso es una desgracia humana. Entonces, el hecho de que haya instituciones, organizaciones que desaparezcan, va a ser siempre una realidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que al menos las personas que hay detrás no sufran o sufran lo mínimo posible, precisamente por el punto de que al final estamos hechos, o las organizaciones se forman de personas. Ahora bien, lo que ocurre es que es necesario no solamente una transformación corporativa, transformación digital, transformación institucional, es necesaria una transformación de la propia sociedad, de las propias personas, porque personas que están acostumbradas a desarrollar un tipo de actividad, que empiecen a desarrollar otro tipo de actividad, es complejo. De hecho, ayer mismo estaba en Santiago de Chile y me hablaban de proyectos que tienen para digitalizar a las personas y a personas que tienen, bueno, pues ya una cierta edad, a enseñarles a programar, a enseñarles a ser informáticos, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo, pero no estoy del todo de acuerdo. Por lo siguiente, porque no todo el mundo puede ser ni quiere ser un programador, ni tiene ya la edad, aunque la edad es un número solamente, pero hay personas que en cierta edad ya no quieren y yo lo respeto totalmente. Es precisamente lo que comentaba antes. Lo que hemos observado es que esta nueva generación de empresas implementan 11 nuevos atributos, 11 nuevos elementos que antes no existían, como el propósito, que no existían en la mayor parte de las empresas, ¿no? Son 11 y solamente 2 son tecnológicos.
hay otros 9 campos de oportunidad para que las personas se conviertan. Entonces yo creo que como sociedad, como empresas, como instituciones, como universidades, tenemos que ver mucho más allá de la tecnología. ¿Que esto se llama transformación digital en algunos ámbitos? Sí, pero que esto va mucho más allá de la tecnología, ¿no? Entonces, ni las organizaciones se tienen que centrar solo en implementar tecnología, ni las personas se tienen que centrar solo en aprender tecnología. Hay muchas otras dinámicas, hay muchas otras disciplinas donde podemos y debemos, ¿no? Por ejemplo, la gestión de comunidades. Y no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de tener habilidades sociales. Entonces, todos podemos convertirnos en un gestor de comunidades y para esto no es necesario programar, ¿no? Volviendo a la pregunta, lo que quiero decir es que desafortunadamente hay instituciones, organizaciones e industrias completas que van a desaparecer. Lo que tenemos que tener son los programas necesarios, y precisamente aquí, ¿no? La Universidad del Pacífico y muchas otras entidades tienen mucho que hacer para ayudar a las personas a transformarse por nuestra nueva era. Ahora bien, voy a lo mismo. Aparte de los conocimientos, yo creo que sobre todo lo que tienen que tener las personas es un mindset, una mentalidad diferente para estar dispuestos a desaprender lo que aprendieron en su día, para estar dispuestos a cambiar su entorno profesional y para estar dispuestos a recoger nuevas habilidades. Desde mi punto de vista, y sé que soy un poco incisivo en el tema, lo que yo he visto que siempre funciona es cuando la persona está orientada a su propósito. Cuando la persona conoce su propósito, reconvertirse le va a costar mucho menos. Porque una persona orientada a su propósito deja de trabajar. Ya no trabaja nunca. Solamente se dedica a hacer lo que le gusta. Y se levanta con alegría por las mañanas y se levanta con esa dinámica más, no infantil en el sentido de que nos hacemos inmaduros, pero en el sentido de que soñamos y queremos hacer cosas diferentes para el mundo y estamos dispuestos a aprender lo que haga falta, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ayudar a las personas a tener una mente abierta, a estar muy abiertos al cambio, a encontrar su propósito y en definitiva a reconvertirse, pero no solamente en temas tecnológicos, sino en temas que están viniendo y que son muy necesarios a día de hoy. Ya varias veces en la conversación has hablado de los atributos, has citado algunos. Todo esto además viene del libro que eres coautor con Salim sobre organizaciones exponenciales. Pero no todos conocen cuáles son esos atributos. ¿Te importaría, aunque esta noche los vamos a comentar con más detenimiento, pero quizá enumerarlos un poco para abrirle o darle más la foto más clara Sí. a los participantes? Gracias. Sí, claro que sí. Como decía, lo que hicimos fue un análisis muy profundo durante 4 años en el que estuvimos analizando cuáles eran los elementos comunes de este nuevo tipo de organización, de esta nueva generación de empresas que estaban consiguiendo crecimientos exponenciales. El primero de ellos, y de hecho el más importante, es el propósito. Aparte de este hay otros 10 atributos. No todos son obligatorios, no todos tenemos que implementarlos, pero sí que hay algunos que son muy importantes. Hay una serie de atributos que son 5 que nos permiten conectar con la abundancia y hay otra serie de atributos que son otros 5 que nos permiten gestionar esta abundancia para crecer exponencialmente. Los que nos permiten conectar con la abundancia, no los mencionaré todos, pero algunos de los más importantes son la comunidad, por ejemplo. Es decir, la mayor parte de las organizaciones exponenciales tienen una comunidad muy potente detrás de ellos, porque precisamente el propósito mueve montañas y mueve a las personas y a las instituciones que están cerca a ellos para ayudarles en su propósito. Un ejemplo es TED, que todos conocemos TED, ¿no? TED a día de hoy es la empresa de medios más grande y más global del mundo y se mueve sobre todo por la comunidad. Porque la comunidad organiza TEDx y organiza una serie de actividades en todo el mundo que les permiten llevar a cabo su actividad, ¿no? Otro de estos atributos es, por ejemplo, el staff on demand o personal bajo demanda, ¿no? Un ejemplo, aunque no es el que más me gusta, pero luego ahora comentaré otro, pero muy básico para explicarlo de una manera sencilla, es Uber. Uber no tiene empleados fijos. Uber tiene personal bajo demanda, ¿no?, que trabajan por actividad concreta. A día de hoy Uber es la empresa de transporte interurbano más grande del mundo y no tiene ni un solo conductor como empleado. Pero no solamente tenemos Uber, tenemos otros ejemplos como Kaggle. Kaggle es una plataforma donde tenemos acceso a los mejores científicos de datos del mundo. Los científicos de datos son personas muy complejas de contratar, aparte de que tienen una mente, por supuesto, muy compleja, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando queremos contratar a alguien y tenerlo fijo en nuestro equipo es muy difícil, porque son personas que prefieren trabajar por libre, etc. Kaggle es una comunidad de científicos de datos que lo que hace es recoger proyectos, recoger retos, y cuando obtienen
ese reto, los científicos de datos directamente lo que hacen es resolverlo y llevarlo de vuelta, es decir, es un Uber de los científicos de datos, ¿no? Porque por definición no podemos tener a las personas más inteligentes del mundo trabajando para nosotros, con lo cual es mejor tener una comunidad y subcontratar por proyecto y por actividad. Otro de los atributos más importantes son las interfaces, que hablan de la experiencia de usuario, es decir, qué experiencia de usuario tiene nuestra compañía, nuestra organización con el mundo, ¿no? Con el usuario. Lo que hemos observado es que lo que hace que en un momento dado una industria, un mercado o una tecnología explote en cuanto a valor, por ejemplo, es la manera en la que interactuamos con ella, que es la experiencia de usuario. WhatsApp es muy buen ejemplo. Hace un tiempo no, el chat por internet existe desde hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años. IRC era en España, IRC, ¿no? precisamente, ¿no? Sí, sí. IRC. Ahora, ¿qué ocurre? Que es precisamente cuando viene una aplicación nueva que nos permite hacer todo esto de una manera muy sencilla, tan sencilla como mandar un SMS, que es WhatsApp en este caso, cuando realmente el valor de la compañía y el valor de esa nueva industria explota, porque accede cualquier persona accede a ese tipo de tecnología, ¿no? Con lo cual la experiencia de usuario, las interfaces son fundamentales. Sucede lo mismo con Bitcoin. Bitcoin y todas las monedas digitales todavía no han dado esa subida que darán en algún momento, porque no es tan sencillo utilizarlo. Es decir, comprar o vender un Bitcoin no es tan sencillo, la mayor parte de la gente no sabe, pero el día que sea tan sencillo o más sencillo que el dinero que tenemos en nuestro bolsillo, en ese momento todas las criptomonedas explotarán en cuanto a su valor, ¿no? Con lo cual eso es otro muy importante. Y otro que diría que también es clave es la experimentación. Todas las organizaciones exponenciales, todas las nuevas organizaciones que innovan, que disrumpen, por definición están haciendo algo nuevo. Y por definición, cualquier nueva idea que tengan es una hipótesis que tienen que evaluar, ¿no? Y es por eso por lo que la experimentación, y aquí es donde incluimos otras metodologías tipo Lean Startup, Design Thinking, que vienen funcionando desde hace muchos años y que funcionan muy bien. Con lo cual es muy importante otro atributo, que sería la experimentación, que es un atributo que no es tecnológico y que aquí hay muchísimas personas que podrían adquirir habilidades nuevas para meterse dentro de todo este era, ¿no? Y con esto también quiero decir que el modelo de organización exponencial no sustituye a nada de lo que hubiese antes. Lean Startup, Design Thinking, Agile, no sustituye, lo único que hace es complementarlo con la conexión a la abundancia y sobre todo con la gestión del sistema inmunitario para que no ataque la innovación. Ahora, Francisco, pero siempre en todos estos procesos hay resistencias, ¿no? Tú citabas hace unos instantes el tema de Uber, digamos, como la empresa de transporte más grande, urbano del mundo, ¿no? Y no tiene ningún conductor, ¿no? Pero eso puede cambiar, ¿no? Hace unas semanas atrás en California ya van a una regulación para fijar algún tipo de obligación, inclusive en el caso peruano también ha habido intentos, o hay intentos sobre ese tema, ¿no? En España la están pasando mal también. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar también ese problema, ¿no? De estas industrias que son muy disruptivas, digamos, pero también hay desde la regulación, desde el Estado, ¿no? Que, digamos, ponen algunas cortapisas a este tema. Lógico. A ver, el sistema inmunitario ataca desde todos los ángulos, ¿no? Si intentamos evolucionar una organización existente, el sistema inmunitario interno atacará. Si surge una nueva organización muy disruptiva, como el caso de Uber, el sistema inmunitario externo, la legislación atacará. En muchos casos, con un buen propósito. Es decir, yo no veo que el sistema inmunitario sea algo malo. Es algo propio de los seres vivos. Cualquiera de nosotros sin sistema inmunitario estaría muerto. Con lo cual el sistema inmunitario tiene una misión, y una misión buena. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que cuando viene un nuevo modelo de empresa tipo Uber y disrumpe, también hay efectos colaterales. Hay familias que dependen de los taxis, en fin, hay modelos previos y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora bien, si Uber tiene un propósito bueno y no solamente mira el factor económico, sino que va más allá y lo que intenta es mejorar la sociedad, eventualmente, aunque nos podamos equivocar y se puedan hacer cosas de una manera o de otra, eventualmente tendrá un buen encaje con la sociedad, porque su propósito será bueno, porque será una buena empresa, una buena persona, ¿no? Pero es cierto que precisamente con Salim, con el autor principal del primer libro de Organizaciones Exponenciales, yo tenía una conversación casi filosófica hace unos meses en lo que yo le preguntaba a Salim,
¿Tú crees que Uber realmente es una organización exponencial? ¿Tú piensas que tienen un propósito? Porque a veces no se ha visto así. Es decir, Uber ha estado bajando mucho las tarifas para los conductores. El conductor de Uber que antes trabajaba 8 horas ahora tiene que trabajar 12, etcétera. ¿Tiene un propósito? Posiblemente no. Y si no tiene un propósito, yo no la consideraría una organización exponencial. Y al final, la propia evolución, el propio sistema terminará con Uber. Y vendrán otras compañías con un propósito. De hecho, un conductor de Uber que no tenía ningún tipo de conocimientos tecnológicos, Christopher, no recuerdo el apellido, creó una nueva empresa llamada Arcade City que, bueno, sustituye y de hecho está disrumpiendo Uber porque se basa en blockchain. Y lo que hace es que permite a cada conductor y a cada pasajero establecer sus propias tarifas. Y al final el sistema se autorregula, con lo cual ni se explotan al conductor ni se aprovechan del pasajero, ¿no? Entonces esa, en principio, es una empresa que tiene un propósito claro, un propósito de transparencia, de equidad, de igualdad, de justicia, que eventualmente puede que mejore, ¿no? y que sea mucho más aceptada por los gobiernos y por la sociedad que Uber, ¿no? Con lo cual yo creo que no hay que perder ese componente de ser buena persona o buena empresa, ¿no? No quiero decir con esto que Uber lo haya sido. Todas las personas, todas las empresas pueden pasar por épocas oscuras y Uber lo ha pasado, ¿no? Pero yo creo que Uber ahora mismo tiene un reto muy importante de volver a sus raíces y de recuperar realmente su propósito para realmente encajar con la sociedad y estar abierta a un modelo que sea bueno para todos. Si no, el sistema eventualmente pues terminará con Uber, igual que terminará con aquellas personas o empresas que no tengan un buen propósito. De hecho, creo que Uber no sigue todavía dando pérdidas, ¿no? Y sus Efectivamente. competidores también, aunque quizás están pensando más en el coche autónomo, ¿no? Sí, Uber precisamente está ahora mismo trabajando en el coche autónomo, que es uno de los atributos también de las organizaciones exponenciales, que son los algoritmos, que aquí sí que hablamos de tecnología, ¿no? Y estamos viendo cómo hay muchos empleos y muchas, bueno, que esta es otra conversación más del lado de las personas, que están empezando a ser sustituidos por la tecnología. Entonces, Uber tiene una serie de proyectos ahora muy encaminados a eventualmente a sustituir a todos los conductores por coches autónomos, ¿no? Y eso sucederá en algún momento posiblemente, ¿no? Porque el coche autónomo la verdad es que viene con mucha fuerza y sí que es cierto que va a tener impactos. Yo creo que, volviendo a lo que comentábamos antes, si trabajamos con las personas en que se transformen, en que evolucionen y que el hecho de pasar de un empleo a otro no sea un problema, porque haya una abundancia de trabajo, una abundancia de empleo, pero al mismo tiempo somos capaces de introducir tecnologías como el coche autónomo que va a eliminar los accidentes. Mueren muchos millones de personas al año en accidentes en la carretera. Si el coche autónomo, que evidentemente, o el carro autónomo, ¿no? Elimina este problema tan fuerte, pues puede ser una ventaja para toda la humanidad, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que cuidar de las personas que están ahora mismo, bueno, pues siendo dependientes de ese tipo de trabajo. Eso es muy importante. Ahora, en la experiencia que tú tienes como expositor en varias universidades en el mundo, ¿qué industrias tú crees que son más receptivas a adaptarse a estos cambios de transformación exponencial, ¿no? Y que están en ese camino? Más receptivas. Bueno, la abundancia normalmente viene por una primera fase que es precisamente la digitalización. Todas las industrias que o bien parten de un mundo digital o que están muy próximas a digitalizarse son las que realmente pueden y de hecho sufrirán los efectos de la transformación antes. Un ejemplo claro fue la industria de la música, que era digital de partida, ¿no? Porque los CDs, ¿no? Los cassettes, pues eran componentes ya analógicos en la parte física, pero eran productos digitales, ¿no? Toda la industria basada en la información, ¿no? La industria financiera, porque el dinero cada vez es menos físico, la mayor parte del dinero son bits de información que se mueven a través de internet en transferencias, ¿no? Ahora bien, hay algunas de estas industrias que están altamente reguladas, como la industria financiera, entonces no están siendo transformadas de una forma tan fuerte. La industria financiera se está transformando digitalmente bien, se está transformando exponencialmente mal, porque el día que la industria financiera desaparezca como la conocemos, y desaparecerá. De hecho, yo trabajo con muchos bancos como consejero, en fin, conozco bien el entorno, pues ahí sí que habrá un problema, porque el día que los bancos dejen de ser bancos tal y como los conocemos, porque existe la abundancia del dinero, de hecho los bancos no son los propietarios de ese dinero, el dinero pertenece a los particulares, y igual que ha ocurrido en tantas industrias que el intermediario se elimina,
cuando sistemas tipo blockchain, etcétera, cambien el paradigma y cambien el modelo de negocio, ahí evidentemente surgirá un nuevo tipo de banco o algo diferente que disrumpirá todo, ¿no? Y lo que ocurre es que permite el tema regulatorio, que de momento protege esa industria, igual que otras, ¿no? Me puedo ir también a la industria de la energía, etcétera, etcétera. Llegará un día que la sociedad no lo admitirá. Hace un tiempo en España existía algo tan absurdo como el impuesto del sol. Se llamaba el impuesto del sol, porque la gente empezó a instalar paneles solares en la casa y el gobierno dijo, no, yo te voy a cobrar de la energía que tú recibes del sol para que pagues la diferencia de lo que tú pagarías a la utility. Y evidentemente al final la sociedad se impuso, etcétera, y se tuvo que eliminar ese impuesto del sol. Y yo precisamente hablando con uno que también estoy como consejero en alguna compañía energética, con el presidente de una de las empresas públicas más importantes, si no la más importante de España en energía, él me decía, sí, Francisco, esto es algo que nos hemos inventado. Claro, porque es el sistema inmunitario y también, bueno, pues de alguna manera intentando hacer el golpe un poquito más suave, ¿no? Pero a lo que voy es que toda la regulación que protege industria, que al fin y al cabo protege también a la sociedad y a las personas que trabajan para estas empresas, etcétera, es el corto plazo. Pero el largo plazo, que es la sociedad, que es el beneficio de todo, de todos, ¿no? De la sociedad, pues la sociedad querrá una industria o querrá un entorno en el que la energía sea libre y gratuita. Y si eso puede ser así, al final será así. Es verdad que la regulación irá pasito a pasito, ¿no? Pero si no va pasito a pasito, precisamente los sistemas basados en blockchain, que se escapan de la regulación, que precisamente por eso ningún gobierno ha podido parar las criptomonedas, porque son imparables. No puedes ir a un servidor y decir, vamos a pagar este servidor. Un sistema en blockchain está distribuido en todo el mundo, con lo cual por eso no se puede parar, ¿no? Y precisamente por eso las empresas, pero sobre todo las personas, están empezando a tener un poder que nunca jamás habían tenido. La primera criptomoneda se inventa por una persona que es desconocida, pero que es una única persona. Ya no crean las monedas los países, lo hacen las personas. La nueva industria, el nuevo paradigma, el nuevo escenario energético, el nuevo escenario financiero, lo van a crear las personas, no lo van a crear ni los reguladores ni lo van a crear las grandes empresas, ¿no? Precisamente por eso, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las industrias que más se pueden transformar o a las que se le aplica más la transformación exponencial? A las que están más cercanas de ser digitalizadas. Pero es cierto que muchas de ellas están muy contenidas, como la financiera, precisamente por la regulación. Pero la caída será más fuerte. Claro, de hecho ahí tenemos un ejemplo que está en los medios que todavía no termina de cristalizar, pero no deja de ser una iniciativa potente, que es Libra de Facebook, ¿no? Cómo está poniendo en jaque a los bancos centrales, ¿no?, del planeta. Efectivamente. Sí, porque bueno, al final, si nos vamos a la industria financiera, el mayor peligro, la mayor amenaza de un banco no es el banco de enfrente. No, claro. La industria, normalmente, todas las industrias se disrumpen siempre desde fuera. Viene un nuevo jugador con nuevas reglas, con un nuevo paradigma, sin el legacy system que tenían los anteriores, siendo mucho más ágiles, o precisamente viene un gran tecnológico tipo Facebook, tipo Google, tipo Amazon, que disrumpe una industria. El concepto de industria se está quedando obsoleto. ¿A qué industria pertenece Facebook? Si se está metiendo hasta en el área financiera. ¿A qué industria pertenece Google? ¿A qué industria pertenece Apple? Apple al principio pertenecía a la industria de los computadores, vendían computadores, luego empezaron a vender celulares, luego empezaron a vender aplicaciones, música por iTunes, etcétera. El concepto de la industria está quedando obsoleto. Y el problema es que, y con los bancos vuelvo a lo mismo porque yo trabajo mucho con bancos, el problema que tienen la mayor parte de las organizaciones es que están, digamos, tomando una estrategia defensiva. Dicen, ¿cómo protejo mi tesoro? ¿Cómo protejo mi industria? Y de lo que no se dan cuenta es que están intentando proteger algo que posiblemente en el futuro desaparezca. Entonces, la estrategia adecuada, que es precisamente lo que algunos empiezan a hacer muy exitosamente, es, en vez de ser reactivos, en vez de ser protectivos, ser proactivos. Es decir, hacer lo mismo que están haciendo los grandes tecnológicos, crear una serie de lo que se llaman ecosistemas. Los modelos de negocio más punteros son los modelos de negocio basados en ecosistemas, en la nueva generación, ¿no?, que son Google, Facebook, etcétera. Entonces, a partir de un banco, ¿cómo me meto en otras industrias y cómo voy dando servicio a mi comunidad en base a un propósito que me hace generar negocio en otros lugares en los que no estaba antes? Porque puede que la industria, tal y como la conocemos, desaparezca. Luego, en la conferencia
conferencia que tenemos esta tarde voy a poner algún ejemplo, pero uno de los ejemplos de los que hablaré es de la industria de los seguros de automóviles o de seguros de carros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta industria dentro de unos años va a desaparecer, y se sabe, y desaparecerá el día que todos los automóviles manejen de una manera autónoma, porque los accidentes desaparecerán. De hecho, el CEO de Volvo hace unos años dijo que el momento que sus autos vayan de un modo autónomo, ellos van a pagar los seguros de los automóviles. ¿De qué nos sirve digitalizar la industria del seguro del automóvil si va a desaparecer dentro de unos años? Por supuesto que hay que digitalizarla para hoy, pero mañana lo que esas industrias tienen que pensar es cómo saltan hacia otro espacio, hacia otro mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el reto que tienen la mayor parte de las industrias. No solamente digitalizarse, que eso al fin y al cabo es hacer más eficiente lo que ya funciona en un sector, en un mercado, en un espacio, sino cómo saltar hacia otros lugares en los que el negocio y las oportunidades siguen estando presentes, a nuevos espacios competitivos, en definitiva. Ahora, tú acabas de mencionar cuando el tema de los seguros para autos, ¿no? Y la posibilidad que esto a futuro desaparezca, ¿no? Entonces, mi pregunta es, el rol que cumplen, como dicen en España, los consejeros delegados, los directorios, los CEO, los gerentes, para liderar estos cambios, ¿no? Para darse cuenta de eso, ¿no? Porque alguien en la organización tiene que estar pensando en el futuro, ¿no? Si no, no puede ingresar a la transformación exponencial, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está cambiando eso, digamos, en las organizaciones empresariales? Muy buena pregunta. Al final volvemos al concepto de la selección natural. La selección natural no va a ser una cuestión de recursos, porque hay emprendedores sin recursos que están revolucionando industrias enteras. No va a ser ni siquiera una cuestión de inteligencia, porque la inteligencia es también abundante. Va a ser una cuestión de mentalidad, estar abiertos a ese cambio, ¿no? Estar abiertos a ser capaces de generar nuestra propia competencia. Y eso cuesta mucho. Es decir, las empresas necesitan generar sus propios competidores. Hace poco Alibaba, el gran gigante del retail, cambió su CEO, y lo primero que dijo su CEO en la entrevista, que fue súper interesante, es: vamos a crear nuestra propia competencia. Vamos a lanzar nuevas empresas que nos disrumpan. Porque si no lo hacen ellos, alguien lo va a hacer. Entonces vuelvo a lo mismo, la mayor parte de las compañías, de los consejos, están centradas en las métricas económicas en el corto plazo, y tienen que estarlo, y yo lo entiendo. Pero aparte de eso, necesitan, y si no son ellos, lanzar equipos fuera, en la frontera de la organización, no dentro, que creen esos negocios del futuro que eventualmente pueden hacer que, bueno, pues que todo siga en pie. Porque si no generamos nosotros esa siguiente evolución, esa siguiente generación de organizaciones, alguien lo hará, ¿no? Entonces hay que mirar en el corto plazo, pero también hay que mirar en el largo plazo, y para ello tenemos que ser capaces de crear nuestra propia competencia. De eso voy a hablar mucho, y cómo hacerlo adecuadamente, esta tarde en la presentación del libro de Transformación Exponencial. Para ir yéndonos un poco a cristalizar el libro en la transformación exponencial, a que nos des algunas líneas de cuál es esa metodología. Has hablado antes de Design Thinking, que hace poco cumplió 60 años y de hecho empezó en la Alemania de Bauhaus. Has hablado de Agile, que es un tema de Scrum que comienza en el desarrollo de software hace unos 20 más o menos años. ¿Qué es lo que aporta esto de la transformación exponencial? Porque es una nueva caja de herramientas, no solo es un mindset para la gente, sino es una nueva caja de herramientas para los que nos dedicamos o queremos dedicarnos a esto, complementar, ¿no? y poder trabajar mejor. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, yo hablaría más que de diferencias, de complementos. De complementos, sí, porque efectivamente todo lo que se ha venido haciendo históricamente en lo relativo a innovación, a gestión del cambio, etcétera, ha funcionado, y no es necesario ni es nuestra intención en absoluto eliminarlo, ¿no? El modelo de transformación exponencial define un proceso que se llama EXO Sprint, que es un proceso de 10 semanas. Y es un proceso de 10 semanas que se basa en todo lo que ya existía anteriormente y que funciona, y añade algunas cuestiones adicionales que son necesarias a día de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo, o estamos empezando a vivir en este mundo de abundancia, que es necesario gestionar. Por cierto, hago un apunte: la abundancia ha existido siempre. Claro. La abundancia de energía existe, la abundancia de alimentos existe, la abundancia de recursos existe, la abundancia de dinero existe, la abundancia de todo existe. El problema es repartirla. Y lo que nos permite la tecnología es acceder a ella y repartirla adecuadamente. Ahí, en fin,
modelos, no me quiero desviar, ahora voy a la pregunta, ¿no? Pero que hay modelos políticos y sociales desde hace mucho tiempo y desde hace siglos, idealistas que visualizaban una sociedad de abundancia en la que todo el mundo tenía de todo y acceso a todo, etcétera. Aparte de porque por cuestiones propias del ser humano, lo que ocurre es que no teníamos ni siquiera la tecnología para repartir esa abundancia. Es que no existía. A día de hoy sí existe la tecnología, o empecé a existir la tecnología por la cual podemos acceder y repartir la abundancia. Entonces, yendo al proceso, pues esta es una de las cuestiones principales, ¿no? Para empezar, el proceso incorpora elementos para permitirle a las organizaciones y a las personas acceder a esta abundancia, que antes no era posible. Antes que no era posible, ¿no? Entonces, el proceso es un proceso de 10 semanas en el que no se trabaja tanto la parte tecnológica ni la metodológica, se trabaja el mindset de las personas. En este proceso, en 10 semanas, somos capaces de adelantar la empresa entre 2 y 3 años, la mentalidad de la empresa, la mentalidad de su equipo directivo, la mentalidad del middle management, la mentalidad de toda la empresa, 2 años hacia adelante en solo 10 semanas. Eso es lo que hace el método. O sea, el método no es un método tecnológico, ni siquiera un método nuevo organizacional, es un método casi psicológico, es casi una herramienta psicológica. Porque si realmente somos capaces de adelantar y de hacer que la gente piense como pensaríamos en 2 años, pues la empresa va a evolucionar rápidamente. Imaginemos, es como cuando miramos hacia atrás, es muy fácil verlo todo, ¿no? Claro. Uy, ahora veo claramente lo que pasó hace 2 años, ¿no? Si volviese a esos 2 años, ¿no? El método te da esa oportunidad de trasladarte al futuro y desde allí ver lo que tienes que hacer para llegar a ese punto adecuadamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Luego explicaré el método. Mi objetivo esta tarde, aunque presente el libro, es que nadie tenga que comprar el libro. Yo no quiero que nadie compre el libro, ¿vale? Porque lo que quiero es, 1, contarlo en la conferencia, yo creo que vamos a contar las claves. 2, voy a dar luego en la conferencia, no ahora, una serie de enlaces para que todo el mundo pueda descargar un resumen del libro. Y por supuesto, si luego queréis comprar el libro, que luego me regaña la editorial, pues perfecto, ¿no? Pero el objetivo que tengo fundamentalmente es que todos aprendáis y que de la conferencia lleváis las claves que son necesarias para implementar este proceso. Cuando se habla de un proceso de transformación de 10 semanas y luego va ahí una implementación que depende de la organización, puede ser entre 1 y 3 años, Sí. es muy complejo convencer a un directorio de voy a transformar tu organización en 10 semanas. ¿Cómo haces esa negociación? Porque a mí me ha tocado lidiar con que, mira, yo necesito un plan de negocio que tenga 5 años y estoy en una industria que está siendo totalmente disruptiva por la tecnología. Los planes de negocio y la forma de planeamiento industrial, que no ha evolucionado mucho desde finales del siglo XIX, aquí nos lo estamos cargando también. O sea, Claro. no tiene mucho sentido tampoco, aunque es obligatorio proyectarse porque muchas empresas cotizan, etcétera. ¿Qué impacto tiene con la realidad numérica todo esto a la hora de acometer la transformación en la organización? No, es curioso, además estabas diciendo que es obligatorio porque muchas empresas cotizan, ¿no? Hace unos meses, precisamente, Elon Musk, el CEO de Tesla, ¿no? O de SpaceX, en fin, un visionario y uno de los líderes más potentes de los tiempos actuales, anunció que iba a sacar a su empresa de bolsa, a Tesla. Y precisamente por eso. Porque él es una persona muy movida por el propósito, él quiere transformar el mundo, él quiere hacer cosas muy grandes y los resultados a corto plazo económico lo están limitando. Porque al final, bueno, pues los accionistas, y yo lo entiendo porque es el juego que juegan, pues quieren resultados y resultados en el corto plazo. Un propósito da mayores resultados, pero en el largo plazo, ¿no? Es decir, resolver, como decía antes, uno de los mayores retos de la humanidad, evidentemente nos va a dar resultados mucho más fuertes, ¿no? Pero posiblemente en el medio y largo plazo. Ahora bien, como antes comentabas, ¿no? Es decir, existen herramientas como el plan de negocio, etcétera, que funcionaban muy bien antes y que siguen funcionando bien, pero en entornos muy predecibles, en entornos en los que podemos realmente proyectar. Pero cuando creamos un nuevo cuando creamos una nueva compañía, una nueva organización exponencial, incluso un nuevo producto o servicio que es innovador, un plan de negocio, evidentemente, más que una serie de acciones a ejecutar, es un conjunto de hipótesis que tenemos que evaluar. Y el plan de negocio cuesta mucho tiempo escribirlo, cuesta mucho tiempo leerlo, con lo cual no es la mejor herramienta. Es una herramienta, luego hablaré de esto, ¿no? Luego hablaré de esto. Es una herramienta de ejecución, es una herramienta de optimización, no es una herramienta de exploración. ¿Qué está ocurriendo? Y doy un paso atrás para ver un poco todo con perspectiva.
Las corporaciones antes dominaban el mundo. Luego llegó un momento en que las nuevas startups o las nuevas organizaciones exponenciales tipo Airbnb, Google, etcétera, empezaron a tener una presencia muy potente y de hecho son las que están cambiando el mundo a día de hoy, ¿no? La manera en la que funcionamos, trabajamos, nos comunicamos, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces hubo un movimiento y una aspiración muy fuerte del mundo corporativo a intentar comportarse como una startup, ¿no? El problema es que una startup no es la pequeña versión de una gran empresa. Y el problema es que cuando una startup o cuando una gran empresa intenta hacer las cosas como si fuese una startup, fracasa. Incluso cuando una empresa grande compra una startup y la integra, fracasa, porque el sistema inmunitario también ataca. Entonces, ha pasado todo de un extremo en el que hacemos las cosas optimizando, en el que hacemos las cosas intentando hacer todo más eficiente, y el mundo corporativo funciona así, porque el mundo corporativo tiene un modelo de negocio existente, es una organización que sabe cuál es su modelo de negocio, que tiene un negocio, y una startup en cambio no. Entonces, mientras una organización establecida está intentando optimizar, la startup lo que está intentando es explorar, es buscar, ¿no? Entonces, la corporación ejecuta, y por eso son ejecutivos, ¿no? Directivos ejecutivos, y la startup lo que hace es explora, busca, y son exploradores. Entonces, en una startup lo que tenemos son un conjunto de exploradores, de pioneros, y en una empresa corporativa es un conjunto de ejecutores. Lo que ocurre es que ahora es verdad que la gran corporación necesita empezar a buscar esos nuevos espacios, pero no puede hacer las cosas tal y como lo hace una startup porque es un tipo de animal diferente. Y la corporación empezó a intentar aplicar todas las técnicas de startup y las aplica en ciertos aspectos bien, tipo Lean Startup, etcétera. Pero también lo que ocurre muchas veces es que un equipo de una organización aplica una técnica de Lean Startup, genera una nueva idea magnífica y luego llega al equipo directivo y la mata. Y el sistema inmunitario lo mata. Entonces lo que hay que encontrar es un punto intermedio para que la gran empresa empiece a funcionar de una manera innovadora, disruptiva, pero a su manera. Porque la gran empresa tampoco es la gran versión de una pequeña startup. Entonces, este tipo de metodología, volviendo al proceso, etcétera, lo que hacen es dar ese punto intermedio para que las startups y las corporaciones finalmente se entiendan y para que las corporaciones apliquen una serie de metodologías que funcionen de verdad. Tomando lo que tienen que tomar de las startups, pero no yéndose a tal extremo, porque no es bueno tampoco para ellas. En ese sentido, por ejemplo, y volviendo al tema de la regulación, ¿qué se puede hacer desde la regulación para hacer que, como en el caso de las startups, tengan esa capacidad creadora, disruptiva, ¿no? Y no encuentren trabas, digamos, ¿no? En el tema regulatorio. Al inicio recordabas el caso de este joven arequipeño, ¿no? Que creó un banco y que quizás entrando a Google encontró la información y tuvo la idea que lleva a cabo, ¿no? Pero había un entorno favorable porque en esa ciudad, en Arequipa, hay mucho interés y hay mucha apuesta en la ciudad de muchas agrupaciones civiles, en fin, universidades, ya se convirtieron en un hub tecnológico, ¿no? O sea, ese entorno era favorable para ese tipo de iniciativas. Pero es algo que nace de la propia sociedad, de las propias universidades como esta, por ejemplo, ¿no? Que impulsa estos temas, trae expertos y promueve estos temas. ¿Ya? ¿Cómo se puede comportar eso? ¿Qué experiencias hay en otros países que justamente promuevan la actitud creadora, disruptiva? Sí, no. Muy buena pregunta, porque al final de lo que estamos hablando es cuál es el ecosistema, cuáles son los elementos, ¿no? Cuál es el entorno que necesita esta nueva semilla para florecer. Porque no todas las semillas florecen en el mismo entorno, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos como en Arequipa, tenemos ejemplos en todo el mundo. Es que mucha gente piensa que hay que irse a Silicon Valley. Y no hay que irse a Silicon Valley, ¿no? Es cierto que Silicon Valley tiene algunas ventajas, también tiene otras desventajas, ¿no? Y a mí me pasó, yo he emprendido casi toda mi vida y la compañía que ahora mismo dirijo en su mayoría está situada, bueno, casi todo el equipo está en España. Aunque también tenemos equipo en México, tenemos en Japón, en fin, pero que tenemos una gran parte del equipo en España, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, lo que tenemos que hacer es intentar evitar convertirnos en el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando empecé a emprender, no como este chico que es mucho más joven, pero yo tenía 19 años y mis amigos, mi familia, todo el mundo me decía, pero, ¿qué haces los domingos trabajando en vez de estar disfrutando? ¿No? Cuando tú ya tienes tu carrera, estás, en fin, desarrollando tus actividades, ¿qué haces, no?
Y muchas veces el entorno que nos quiere mucho nos intenta llevar por el camino más seguro. Colócate, tú tienes un empleo fijo, emprender puede ser arriesgado porque te puedes quedar sin dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual todos nosotros tenemos una misión, es lo que quiero decir, ¿no? Y todos nosotros tenemos la misión de animar a la gente a soñar y a alcanzar sus sueños. Es muy importante, porque el entorno más cercano es el que muchas veces te para los pies. Y lo hacen por protegerte. Si el sistema inmunitario intenta proteger lo que funciona, pero muchas veces paramos a la gente. Y si alguien falla, incluso hay veces que se le critica, ¿no? Y no pasa nada por fallar. En Silicon Valley lo que ocurre es que cuando alguien falla, tenemos Un DJ en la sala. Hablando de fuego. Ahí Ya está. Vale, gracias. Sigamos. Lo que ocurre muchas veces es que cuando alguien falla, pues se le critica y existe ese miedo al fallo. Y hay gente que no emprende precisamente por ese miedo al fallo. No debería ser el caso, porque el fallo es parte del proceso. Yo hoy no lo he contado, bueno, hoy, de momento, pero luego empezaré mi conferencia esta tarde con mis fallos, porque yo creo que es lo que más me ha hecho aprender. Yo voy a empezar hablando de los fallos, porque yo también he fracasado muchas veces, ¿no? Pero eso me ha hecho aprender. Y luego el libro lo que precisamente cuenta es lo que no hay que hacer. Y también cuenta un poco de lo que hay que hacer, ¿no? Con lo cual, a lo que voy, antes de irme a la parte quizás más institucional, porque yo creo que yo tiendo muy poco a culpar a los gobiernos, a culpar a los políticos, a culpar al entorno. Yo creo que nosotros a día de hoy tenemos mucha fuerza, mucho acceso a la tecnología, a la metodología, al conocimiento, y está en nosotros mismos ser capaces de hacer las cosas o no, ¿no? Con lo cual, a lo primero, al primer colectivo al que me dirijo es a nosotros mismos y a decir, si alguien de vuestro entorno está pensando en emprender, si alguien está pensando en lanzar una nueva aventura empresarial o algún proyecto social, animarle a que lo haga. Y si falla, pues recogerlo y volver a levantarlo para que esa persona vuelva a seguir, porque tendrá más experiencia y tendrá más posibilidades de hacerlo. Eso en cuanto a nosotros. Ahora, en cuanto a los gobiernos y a nuestras instituciones, pues yo creo que un poco lo mismo, ¿no? Es decir, permitir que las personas cuando fallen pues se puedan levantar rápidamente, ¿no? Porque todavía hay países en los que si un emprendedor falla es que casi que se va a la cárcel para pagar todas sus deudas, ¿no? Pues permitirle que tenga una recuperación rápida, porque esa persona eventualmente va a generar riqueza, va a generar, bueno, pues apagamos esto y hablo por aquí. Vale, sí, lo vamos pasando por aquí, ¿no? Y luego yo creo que, o sea, hay que eliminar todas las trabas administrativas, pero sobre todo, pues, hacer héroes a las personas que lo están intentando. Y mostrar los casos que tenemos reales, porque hay gente muy valiente que está haciendo cosas increíbles, y yo creo que hay que mostrar al mundo, y en este sentido pues, los medios de comunicación también tenéis una labor, y gracias por vuestro apoyo, ya se ha dicho de paso, fundamental en la sociedad para comunicar y para inspirar a las personas. Yo creo que la primera parte es la inspiración. Y luego ya en cada territorio particular existen una serie de cuestiones muy concretas que hay que trabajar, ¿no? Para que, bueno, pues a lo mejor un territorio necesita una conexión mejor en comunicaciones, en temas logística, en temas de infraestructuras, etcétera. Pero todo empieza, y por eso vuelvo a tener la mentalidad correcta, ¿no? Ayudar a las personas y animarlas desde las familias hasta, por supuesto, las instituciones, los medios de comunicación, las universidades, y animar a la gente a que haga las cosas, porque a día de hoy se puede y existe la tecnología que nos permite cambiar el mundo. Francisco, gracias. Este discurso vale para los intraemprendedores, es decir, aquellas personas que emprenden dentro de las organizaciones, que el sistema inmunológico pues muchas veces emplea más esfuerzo en frenar la iniciativa interna que en favorecerla. Cómo crear los espacios de exploración, de innovación, en donde nadie se sienta señalado y en donde invites a la gente a fallar, porque es del aprendizaje. Uno de los mayores aprendizajes precisamente viene de ese fracaso, ¿no? ¿Cómo podemos crear esos espacios en instituciones como esta, como el Grupo El Comercio o como cualquier empresa ahora mismo de los asistentes que tenemos acá?
Muy buen comentario. Efectivamente, emprendedores hay dentro y fuera de las organizaciones. Y volviendo al tema del sistema inmunitario, lo que ocurre en muchas ocasiones es que cuando no se respeta el ADN de la propia organización, lógicamente el sistema inmunitario ataca. Es como intentar, digamos, implantarnos, ¿no?, algo que genéticamente no es compatible con nosotros. Por eso mismo muchas corporaciones entraron en esta moda de las startups, empezaron a comprar startups e integrarlas para complementar sus productos, servicios, y en la mayor parte de las ocasiones este tipo de iniciativas ha fracasado y muchas veces no miramos lo que tenemos dentro, y dentro existen exploradores, existen innovadores, existen personas que tienen esa mentalidad de querer hacer cosas diferentes, etcétera, ¿no? Con lo cual les tenemos que dar, uno, el apoyo, y dos, el espacio. En muchas ocasiones lo que ocurre es que tenemos que dotarles de los lugares fuera, apartados del sistema inmunitario, para que realmente tengan la posibilidad de cambiar su propia industria. Fue el caso de Nespresso con Nescafé, bueno, es decir, el caso de Nespresso, de las capsulitas, ¿no?, de la empresa esta de las capsulitas. Tuvieron 5 intentos antes de tener éxito, y lo que ocurrió es que al principio este nuevo producto se intentó incubar dentro, pero claro, dentro de la organización generaba una resistencia al sistema inmunitario porque era competencia de su café tradicional, ¿no? Con lo cual no fue hasta que mandaron un grupo de intraemprendedores fuera de la organización. Esto es lo que hay que entender, no son intraemprendedores pero fuera de la organización, porque si están dentro el sistema inmunitario ataca. Salín decía hace poco en una entrevista en un medio que si queremos reinventar una industria o una organización, lo que hay que hacer es buscar a las personas que estén más locas de la organización, sacarlas fuera, darles dinero ilimitado y dejarles que hagan lo que quieran. Y eventualmente harán una nueva organización. Pasó con IBM. IBM hace mucho tiempo, se dedicaba a la venta de servidores, con lo cual tenía un negocio B2B, es decir, orientado a los negocios, vendían a otras empresas. Y en un momento dado vieron que había una posibilidad de que las personas, nosotros mismos, empezásemos a comprar ordenadores. Ellos estaban originalmente en la costa este de Estados Unidos y mandaron a un grupo de personas, de intraemprendedores, a la costa oeste. O sea, los mandaron al otro lado del país, alejado del director financiero, por cierto, porque el director financiero va a pedir una serie de métricas, de ROI, etcétera, etcétera, y al principio no se puede dar. Y este grupo eventualmente encontró un modelo de negocio para los computadores personales, que era B2C, que era completamente diferente. Y una vez que eso funcionó, como mantenían el ADN, porque eran personas de IBM que se sentían parte de la marca, ya lo integraron de vuelta, ¿no? Con lo cual los intraemprendedores fundamentales, y muy, muy importante para las organizaciones entender que para innovar, disrumpir y en definitiva evolucionar, tienen que contar con el talento interno porque son los que mantienen el ADN de la organización. Y en estas tecnologías disruptivas, de lo que tú observas que pueden ser en estos momentos tecnologías un poco incipientes, poco difundidas, ¿a cuáles tú le ves futuro y que tal vez alguna empresa, algún emprendedor, aquí está alguno que estás presente, no se anime a apostar y decir, mira, todavía no se usa mucho, pero esto puede tener un valor en los próximos años mayor? Muy buena pregunta y me encanta por varios motivos, ¿no? Uno, y hablaremos luego de esto, es que siempre hay que tener la mentalidad exponencial presente. Porque las tecnologías, por definición, al principio son deceptivas, no decepcionan. Porque, digamos, la funcionalidad que nos dan, las posibilidades que nos dan al principio son muy básicas. La inteligencia artificial al principio era muy básica. Esta tarde mostraré algún vídeo de hasta dónde está llegando la inteligencia artificial y es realmente increíble. Y dentro de unos años tendremos sistemas tan o mucho más inteligentes que nosotros mismos, ¿no? Entonces, Elon Musk, precisamente el CEO de Tesla, basa todos sus negocios en proyectar una curva exponencial. Entra en tecnologías que a día de hoy están muy por debajo del rendimiento que deben, pero saben que dentro de 5 años van a estar en tal punto que nadie lo espera. Ayer en Chile, precisamente en una de las presentaciones que hice, la persona que me presentó era un experto en energía solar y es la persona que estaba encargada de definir la estrategia de energía solar del país, de Chile, hace unos años. Y él decía, en su día, nosotros teníamos que proyectar escenarios con la eficiencia energética, ¿no?, de las placas solares, y en nuestros escenarios más optimistas no llegamos a predecir un 20% del rendimiento, se quedaron siempre por debajo, continuamente se quedaban por debajo de la eficiencia solar, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hacían proyecciones lineales.
pero no proyectaban la curva exponencial. Y precisamente eso es lo que ha hecho Elon Musk. Precisamente por eso Elon Musk está metido en el mundo de la energía, en el mundo de los paneles solares, porque sabe que dentro de unos años esa curva exponencial pues va a superar todas las expectativas. Ahora bien, esto tiene un arma de doble filo, porque en el largo plazo sabemos que son industrias ganadoras, pero en el corto plazo posiblemente no haya un negocio. Y como emprendedores necesitamos negocios ya, a corto plazo. Yo soy muy visionario, me gusta mucho el futuro, pero también soy muy realista con los pies en el suelo hoy. Entonces hay que hacer negocios hoy, porque si no, posiblemente no lleguemos hasta mañana. Y los más se lo puede permitir porque, bueno, ya viene con cierta potencia y cierta inversión, etcétera, etcétera. Pero no todos se lo pueden permitir. Entonces hay que diferenciar mucho de la visión en el largo plazo y del próximo paso en el corto plazo, y buscar visiones que nos permitan dar un paso que por lo menos nos permita tener un negocio, ¿no? Aunque sea incluso más tradicional, orientado a la consultoría, a los servicios, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema de las tecnologías, bueno, también comentaré esta tarde que la tecnología exponencial no se puede predecir. No podemos predecir dónde va a estar cierta tecnología en el futuro, por eso las predicciones ya cada vez funcionan menos. Pero hay tecnologías que al menos a mí me apasionan, más que intentar dar cuáles son las que creo que pueden cambiar el mundo de los negocios en el corto plazo, que todas lo harán. Yo voy a hablar de las que a mí me apasionan. Inteligencia artificial, por supuesto, yo creo que va a cambiar el mundo y vamos a tener una abundancia de inteligencia. El nivel de inteligencia de las personas va a ser irrelevante, porque todos vamos a tener acceso directo a inteligencia que, bueno, que nos va a complementar a nosotros mismos, ¿no? Igual que el nivel de la fortaleza de las personas ha dejado de ser irrelevante. En otra era de la humanidad, ser fuerte físicamente era muy importante. Si no éramos fuertes, moríamos y la selección natural terminaba con nosotros. Ahora es la inteligencia la variable diferenciadora, pero en el futuro tampoco lo va a ser, porque vamos a tener una abundancia de inteligencia. Igual que en el pasado la fortaleza física se cubrió con tecnología. Ya dado igual si eras más rápido o no, teníamos tecnología para avanzar rápido o para levantar peso, ¿no? Y la inteligencia también va a llegar. Luego lo vamos a ver y se entenderá muy bien, ¿no? Entonces la inteligencia artificial a mí me apasiona. Otra, la realidad virtual. Y de hecho Facebook ha hecho un movimiento muy fuerte comprando Oculus Rift y es impresionante. Yo hace un tiempo quería adquirir uno de estos dispositivos, una gafas de realidad virtual, y no lo hacía nunca porque los dispositivos eran más complejos, tenías que tener un computador muy potente. Yo solamente tengo el portátil porque viajo mucho y no tengo ordenador en casa así fuerte y tal. Pero hace no tantos meses Oculus Rift, y yo no tengo acciones, no estoy intentando hacer publicidad, pero lanzó un nuevo dispositivo, Oculus Go, que por menos de $200, unos $200, tienes una gafa de realidad virtual que no necesitan ningún dispositivo y es un mundo nuevo. Entras y tienes un montón de aplicaciones, tanto para ver documentales como juegos, como aplicaciones de todo tipo, aplicaciones sociales, y directamente te metes en un mundo nuevo. Y Facebook ha pagado, no recuerdo cuánto dinero, porque tengo muy mala memoria, la verdad, en temas de cifras, pero pagó muchísimo dinero, mucho más que por Instagram, por cierto, por este nuevo espacio, porque lo que están creando es un nuevo mundo virtual. Y yo creo que dentro de un tiempo vamos a empezar a vivir dentro de estos mundos virtuales. La realidad virtual va a disrumpir la realidad. Seguramente vamos a tener experiencias no más reales, pero incluso mejores, con más sensaciones, etcétera, dentro de estos mundos virtuales. Ahí se va a generar un nuevo espacio, seguro. Diría estas dos, pero la impresión en 3D también, porque ¿quién conocía la impresión en 3D, las impresoras en 3D, hace un año? Bueno, ¿quién conoce la impresión en 3D ahora? ¿Podemos levantar la mano? Todos, ¿no? ¿Quién la conocía hace un año? La mayor parte, ¿no? ¿Quién la conocía hace 5 años? Muy poquito, casi nada. ¿Quién la conocía hace 10 años? La impresión en 3D es una tecnología que tiene 25 años. Lo que pasa es que la tecnología ha ido evolucionando de una manera exponencial. Entonces, ahora, como ya empieza a generar cierto valor, ya se conoce. Pero antes no se conocía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dentro de 5 años el valor va a ser exponencial y seremos capaces de imprimir en casa objetos. Y eso va a ser una tecnología que también revolucione el mundo. Antes mencionaba el caso de Danit Pele, que se llama, que es una chica que con 20 y pocos años creó la primera moda, la primera línea de moda impresa en 3D en casa. Esta es la ropa del pasado. Dentro de un tiempo esto será la ropa del pasado. Y todos iremos con ropa impresa en 3D. Y posiblemente nos la imprimimos en casa. Y cada día podemos tener una nueva ropa, ¿no? O sea, los centros comerciales van camino También a desaparecer. También, yo soy consejero de una empresa muy potente a nivel mundial de retail, y también el retail
puede que desaparezca tal y como lo conozcamos o se transformará, pero evidentemente no solamente el comercio online, sino cómo se producen los productos también va a cambiar mucho. Antes, a nivel empresarial, lo que se llamaba estar totalmente integrado, es decir, desde el diseño hasta la producción, la venta, la distribución, era una ventaja. Está empezando a ser una desventaja, porque el retail, para idear un producto y lanzarlo al mercado, necesita un ciclo que es largo, y aunque se recorta, la barrera de entrada de nuevos competidores se hace mucho más baja, cada vez más, porque la gente inventa sus propios productos en casa, ¿no? Porque nuevas compañías, nuevas startups hacen las cosas de una manera mucho más rápida, ¿no? Con lo cual, las empresas que estaban totalmente integradas, que antes tenían control, ahora están perdiendo agilidad. Y es mucho más conveniente convertirse en una plataforma tipo Amazon y ofrecer productos y servicios de todo tipo, ¿no?, que otros producen, a producir lo tuyo propio, ¿no? Sobre todo si queremos ser un retail global. No, y eso es cierto, ¿no? Voy a hablar a título personal. Hoy ya cumplimos 7 días que Gestión ha salido en el sistema Paywall, que es el primer medio que sale el sistema Paywall en Perú, ¿no? Pero nos ha tomado como 2 años convencernos de la necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque después de viajar tanto, ver tantas experiencias, todo lo que es industria de medios ha sufrido una transformación, pues, brutal, ¿no? Y si no dábamos ese paso, bueno, no podíamos tener el camino retail. Totalmente. ¿Qué les parece si abrimos el micro y el micro a la sala y quizá hay gente que tiene preguntas? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a Julio, a la Universidad del Pacífico, a Gestión por esta oportunidad. Y Francisco, muchas gracias por visitarnos. En el 2013, en la Universidad de Oxford hubo un informe en el cual indicaron que el 47% de los empleos iba a desaparecer en los próximos 15, 20 años. ¿Realmente crees que va a ser así? Y la segunda pregunta es, de acuerdo a un muy buen documental que es The Great Hack, que es nada es privado, de que se publica en Netflix, señala justamente el problema o el escándalo de Cambridge Analytics, sobre la seguridad que tomó los datos de Facebook, etcétera, para las elecciones de Donald Trump. Esto representa un problema justamente con el tema de la inteligencia artificial y todo lo que se avecina. Gracias. Bueno, son dos preguntas muy interesantes. Voy a empezar por la última. Evidentemente, la tecnología y el cambio trae nuevos escenarios y nuevos riesgos. Antes, por ejemplo, en la ciberseguridad, antes el riesgo era que el ladrón entrase por la ventana de la casa. Ahora el ladrón entra por el celular, ¿no? Es decir, todo está cambiando y hay que ser consciente, hay que gestionarlo a nivel individual y tenemos que poner los medios para que eso no suceda. O sea que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con respecto a la primera pregunta relativa a los empleos, bueno, esto es uno de mis temas favoritos. Luego podemos comentar más en la conferencia, porque también voy avisando porque lo sepáis que tengo una conferencia en media hora y me tengo que conectar online en otro lugar, ¿no? Pero se habla mucho, con mucho temor, de la eliminación de los empleos o de cómo la tecnología nos puede ir quitando el empleo, que esto ha venido pasando históricamente, o sea, no es algo nuevo. Lo que ocurre es que ahora mismo la evolución y la velocidad en la que esto está ocurriendo es muchísimo mayor, ¿no? Es muchísimo mayor. Ahora bien, yo voy a intentar ver las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? ¿Por qué queremos conservar nuestro empleo? Porque necesitamos el empleo para vivir, porque necesitamos ganar dinero, ¿no? Y así es como funciona el sistema. Y posiblemente el problema sea ese, no sea el empleo. Porque la mayor parte de los empleos son no humanos. Es decir, cuando nos dicen que la tecnología nos va a quitar el empleo, bueno, hay gente que viviría mucho mejor sin trabajar en lo que trabaja. Claro, no es algo malo necesariamente. Ojalá nos quite el empleo, ojalá hagan el trabajo sucio por nosotros, ojalá nos dejan ser humanos. Estar 12 horas al volante en un coche, en un auto, en un carro, ¿es humano? O sea, ¿eso es algo humano?
Posiblemente no, esa persona posiblemente tenga cosas mejores que hacer. A lo mejor sí, a lo mejor está muy conectada con su propósito y él quiere transportar personas de un sitio a otro, ¿no? Para que las personas cumplan sus sueños en el lugar de destino, vale. Pero en muchas ocasiones hacemos cosas que no es ni siquiera lo que queremos hacer. Lo que pasa es que necesitamos ese dinero, ¿no? Entonces, a lo que voy es que quiero mirar las cosas de un punto de vista diferente, ¿no? Ojalá la tecnología nos quite el empleo algún día, pero ojalá no necesitemos ese empleo para vivir. Porque si no, evidentemente, si nos quita el empleo y no tenemos recursos económicos o de algún tipo para vivir, ahí sí que tenemos un problema. Entonces yo lo que creo es que hay que atacar el problema desde los dos puntos de vista. La tecnología sí o sí viene, la tecnología sí o sí va a ser mejor que nosotros en todo lo que podamos imaginar. Y luego pondré esta tarde algún vídeo, veremos algún ejemplo de cómo realmente está evolucionando de una manera increíble. Ahora la cuestión es cómo transformamos la sociedad al mismo tiempo para que el empleo tal y como lo conocemos hoy no sea necesario. Entonces hay proyectos en los que estamos imaginando y trabajando en una nueva sociedad, y luego comentaré, porque yo también vengo aquí representando una comunidad que se llama OpenExO, donde estamos literalmente intentando transformar el mundo. Y uno de los proyectos que tenemos dentro de OpenExO es el proyecto de renta básica universal. Cuando llegue un día en el que todo el mundo, por el hecho de existir, tenga acceso a una renta básica y no necesitemos el empleo tal y como lo conocemos hoy, entonces posiblemente estemos deseando que las máquinas nos quiten el empleo. Porque nos quitarán esa esclavitud. Yo sé que estoy yendo a un punto, ¿no?, incluso muy futurista y un poco filosófico, ¿no?, pero el empleo de alguna manera es la nueva esclavitud. Entonces tenemos que ver una nueva sociedad, tenemos que reinventar una nueva sociedad en la que la gente se pueda dedicar a su propósito. No trabajen, sino que se dediquen a su propósito. Imaginaros un mundo en el que todo el mundo se dedica a hacer el bien en algo que le gusta. Sería maravilloso, ¿no? Pero por supuesto hay muchas cosas que hacer, con lo cual, bueno, si las máquinas o la inteligencia artificial nos ayudan en eso, pues todo será mejor, ¿no? Ahora, estoy hablando desde el punto de vista idealista, ¿vale? Me voy a quitar la gorra idealista, aunque yo creo que hay que ser idealista para transformar la sociedad, porque si no, seguiríamos viviendo en una caverna, ¿no? Y yo creo que el mundo ha evolucionado precisamente por ese idealismo. Pero yo creo que sí, que la tecnología va a quitarnos, no sé qué porcentaje, esos porcentajes nunca aciertan. Nunca aciertan porque nunca tienen en cuenta variables que no son conocidas a día de hoy, ¿no? Pero lo que hay que hacer es transformar a las personas también, adaptar a las personas para que puedan ir al siguiente tipo de empleo, para que puedan hacer eso que será necesario en el futuro, que a día de hoy a lo mejor no existen. La mayor parte de los empleos del futuro no existen a día de hoy. Es decir, la gente que están haciendo ahora va a emplearse en cosas que no imaginamos, que no sabemos. Con lo cual tenemos que transformar a las empresas, tenemos que transformar a las personas para que estén abiertas a cambiar su actividad. Tenemos que transformar a las instituciones, incluso los centros, ¿no?, formativos, para que empiecen a no enseñar a la gente a encontrar un empleo, sino a buscar su propósito y cuestiones de este tipo, ¿no? Es decir, que lo que quiero decir es que yo no lo veo como un tema puramente laboral, sino que lo veo como un tema social y cómo vamos evolucionando la sociedad, no solamente a las personas, sino a las instituciones públicas, a las instituciones educativas y al modelo económico, para que ese futuro sea bueno para todos, porque ese futuro sí que va a llegar seguro. La verdad es que nos hemos extendido un poco en el tiempo y ya veis que además Francisco le gusta hablar, y si le hacen hablar más todavía, porque es un apasionado del tema, y esa era la idea hoy, además, hacerle hablar para que compartiese con nosotros. Pero efectivamente él tiene ahora una conferencia online, así que admitimos una pregunta más cortita y nos vamos todos a tomar un café, a seguir conversando sobre estos temas. Sí. Francisco, bienvenido, gracias por hacernos conocer de tu ponencia, es tu libro. Mira, mi inquietud es un poco en el ámbito, mi nombre es Víctor Padilla, yo trabajo en auditoría y bueno, veo un problema en cuanto a una institución grande acá que es salud, ¿no? Entonces su ideal sería una atención, ¿no?, para que la calidad de las personas, ¿no?, de la mayoría de trabajadores que acceden a esto, ¿no? Pero en este sistema de salud hay bastante resistencia, ¿no?, de parte de toda la parte administrativa, que cuando hemos evaluado en esta institución, ¿no?, los médicos son reacios a cumplir sus horarios de trabajo,
tienen sindicatos y muchos sindicatos que realmente, si bien hay buenos profesionales, excelentes profesionales formados acá mismo de la Escuela de Pacífico, que lideran esto en distintas, de plano económico, dando el presupuesto, todo, pero ese presupuesto no llega al paciente, ¿no? Sino se diluye en otras cosas, ¿no? Entonces, la parte de uno de los beneficios que sería Son 5 minutos pregunta con respuesta. Ya, ¿no? Ya, discúlpame, Ya. tiene pinta de ser muy interesante, pero intentemos hacerla más corta para que podamos Claro, contestar. ¿no? En ese tema, por ejemplo, bueno, ya he visto la calidad del transporte, ¿no? Pero en el tema de salud, por ejemplo, vi que Amazon estaba ya tratando de ingresar eso, ¿no? Sino cómo en esta tecnología también podría haber una interacción de que la persona pueda también elegir una relación con un SD, ¿no? De una facilidad de también de conectarse con un médico, tener la facilidad también de acceder a una medicina más adecuada, a un precio más económico, toda esa forma en tecnología en la parte de Está la salud. entendido, gracias. Muy bien. No, es muy interesante, a ver, y además el tema de la salud ataca directamente a la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Es en tema de sanidad donde también la tecnología está evolucionando mucho. Hace unos meses Salim y yo estábamos dando una conferencia para, creo que eran 1500 médicos, y anunciamos algo que ha ocurrido hace poco, y es que XPRIZE, la fundación XPRIZE, ha sacado un nuevo dispositivo que es capaz de diagnosticar, no sé si eran como 500 enfermedades, mejor que un grupo de 10 expertos, de 10 médicos. Un dispositivo es capaz de mejorar el diagnóstico de un grupo de 10 médicos expertos en una patología concreta. Y preguntamos que quién lo conocía, y había 1500 doctores, solamente 2 levantaron la mano. ¿Qué es lo que ocurre tanto en sanidad como en muchos otros sitios? Que estamos mirando el día a día y no vemos lo que realmente está ocurriendo fuera. En el futuro, y no tan lejano, vamos a tener sistemas inteligentes que van a ser mejor que cualquier médico. Con lo cual, aquí también entra la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología va a ayudar, y de hecho ya ocurre, ¿no? El análisis genético sería totalmente imposible sin la inteligencia artificial, ¿no? Porque al fin y al cabo un genoma, o sea, el perfil genético de una persona tiene 3 gigas de información. No hay persona humana que pueda analizar esto, ¿no? Y lo que quiero decir es que al final también vamos a tener una abundancia de servicios. Entonces, el sistema sanitario tiene que transformarse. Y tiene que transformarse. Los sindicatos, etcétera, son entidades que han tenido su valor histórico en un momento de la historia. Pero ahora, lógicamente, tenemos que mirar más allá, ¿no? Y se está transformando desde fuera. Hay nuevos servicios, nuevas entidades, no solamente Amazon, sino nuevas empresas, nuevas startups que están generando desde dispositivos hasta nuevos sistemas médicos, ¿no? Con lo cual yo creo que el sistema sanitario público o tradicional privado tiene que mirar afuera, tiene que mirar también a lo que está ocurriendo más allá del día a día, ¿no? De las cuestiones más tipo horarios, etcétera, e intentar generar esa siguiente evolución del sistema, porque si no lo generan ellos, se generará desde fuera. Y se nos olvida muchas veces mirar lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Pero eso es lo que yo diría. Y emplear todo este tipo de metodologías que luego veremos para precisamente mirar hacia afuera y evolucionar hacia lo siguiente que vendrá. Y vendrá, está ya aquí, de hecho. Afortunadamente, porque lo que necesitamos es seguir mejorando la sanidad, ¿no? Bueno, yo me voy a disculpar, pero sí. Estoy encantado. Yo me quedaría aquí toda la mañana hablando, hasta esta noche ya encadenamos a las 7 de la tarde. Pero es que tengo una conferencia y tengo que sentarme y preparar todavía slides en menos de media hora, ¿no? Sé que no voy a poder quedar más aquí, pero esta tarde seguimos a las 7 de la tarde, o sea que espero que todos podáis venir. Ajá. Efectivamente, ahora nos podemos tomar un café, seguir conversando, y esta tarde va a volver a estar Francisco Palau con nosotros a las 7:30, en donde podéis hacerle más preguntas y expondrá todo su tema. Así que muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Julio, también por este espacio.